¿Qué tal, fulanitos? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. En la primera parte nos habíamos quedado que Microsoft y Apple se fundaron casi en el mismo año. Apple se enfocó en la creación de computadoras y Microsoft en el desarrollo de software para licenciarlo y no perder los derechos. Para 1980 ambas compañías estaban creciendo exponencialmente. Jobs visitó Xerox y descubrió la interfaz de usuario junto con un nuevo dispositivo llamado mouse, y se obsesionó con la idea, por lo que la trasladó a su siguiente equipo, la Macintosh de 1984. Gates, trabajando para Apple como desarrollador de software, hizo exactamente lo mismo. Trasladó el mismo concepto a Windows 1.0, que salió un año después, en 1985. Ese fue el inicio de una batalla épica entre dos compañías que estarían destinadas a coexistir y ser titanes en la industria. Fin. Nos habíamos quedado en 1985. Me gustaría decir que la salida de Windows 1.0 es el hecho más importante de ese año. Sin embargo, hay otro, uno que marcaría un antes y un después para Apple. Si bien Jobs y Wozniak habían fundado Apple, el CEO de ese momento, el responsable, el encargado, era John Sculley, de quien ya había hablado antes y les dejaré el video por aquí. Ellos no tenían muy buena relación y eran diferentes los motivos que los hacían tener discusiones constantes. Para empezar, Jobs tenía una visión muy particular, que era haz productos increíbles y la gente vendrá después. Y Sculley tenía un enfoque más tradicional. Gracias, me gusta el dinero. También su estilo de liderazgo era diferente. Por un lado, Jobs era apasionado, exigente e incluso despiadado, pero motivaba a su equipo y se ensuciaba las manos junto con él. Sin embargo, Sculley era más de una jerarquía clásica y le gustaba el trato formal entre los empleados. Jobs veía a la Macintosh como un producto revolucionario y diferente a todo, por lo que quería seguir ese camino, y Sculley prefería el Apple II, que se mantenía más en lo conocido hasta la fecha y quería continuar por ahí. Finalmente, en 1985 la tensión explotó cuando Jobs intentó de manera interna sacar a Sculley del poder. Sculley se dio cuenta, fue a la junta directiva y el que terminó fuera fue Jobs. No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Este año quedó marcado por la salida de Jobs de su propia empresa en mayo de 1985. Sin embargo, Jobs, siendo Jobs, no se quedó quieto, y en septiembre del mismo año fundó Next, una compañía de computadoras enfocada en estaciones de trabajo en el mercado educativo y empresarial. Y así comienza una era sin Jobs al mando, con decisiones y productos que no terminaban de encajar con el mercado, pero ya lo veremos. Nada puede mal ir, Sal. Mientras tanto, en Microsoftlandia, marzo de 1986 fue la entrada de Microsoft a la bolsa, e inmediatamente Bill Gates se convirtió en multimillonario a los 31 años. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Y en 1987 volvemos a la carga. Microsoft había aprendido bastante con Windows 1.0, sobre todo que el futuro de la computación venía de la mano de la interfaz gráfica, el uso del teclado y el ratón, por lo que a finales de este año, en diciembre, lanzó al mercado Windows 2.0. Con soporte para ventanas superpuestas, atajos en el teclado y gráficos mejorados, la inclusión de programas como Excel y Word, que en ese momento únicamente podían usarse en Macintosh. Ciertamente, Windows 2.0 seguía siendo una capa de personalización para el MS2 de toda la vida. Sin embargo, le daba 1000 vueltas al Windows 1.0 que había salido un par de años antes. Tanto mejoró Windows 2.0 que Apple se sintió verdaderamente amenazado, ¿Asustado, Potter? por lo que decidió demandarlo por copiar su interfaz gráfica, demanda que perdió, por lo que no le quedó más remedio que aceptar que su némesis había nacido en su propia casa. Este mismo año, Apple lanzaría la Macintosh 2, que tenía arquitectura abierta, soporte para pantallas a color y estaba enfocada al mundo profesional y científico. Esto abriría las puertas a que Mac fuera usada para el diseño gráfico, edición profesional y la animación. Y por si no fuera suficiente un dispositivo en un año, Apple decidió lanzar la Apple II GS. La Apple II tenía muy buena aceptación, así que decidieron lanzar la GS como parte de la familia, con interfaz gráfica y audio mejorado. GS significa Graphics and Sound, porque sí, la Apple II original no los tenía. Era compatible con el software de la Apple II, pero con una experiencia gráfica tipo Macintosh. Era una especie de híbrido entre Mac y Apple II, usado sobre todo en la educación. Podríamos pensar que las siguientes innovaciones al mercado tardarían años en llegar. Sin embargo, estos años están marcados por demasiadas salidas de productos e innovaciones diferentes, y 1989 no fue la excepción. Microsoft decide sacar Microsoft Office. Hasta este momento Word y Excel eran programas separados. Sin embargo, Microsoft decide unirlos junto con PowerPoint y lanzarlos en un solo paquete. ¿Y adivinen quién recibió primero ese paquete de oficina? Bueno, el inciso A es Macintosh, inciso B tenemos Windows 2.0, inciso C ambos o inciso D ninguno de los dos. Y la respuesta correcta es la A. Macintosh fue el primero en recibir el Office. Desde ese año comienza el dominio de Microsoft en el software para oficinas. Excelente.
todo está saliendo muy bien. ¿Y qué tan fuerte es dicho dominio que no decimos hojas de cálculo, sino Excel? Tampoco decimos hoja de texto, sino Word. No decimos presentación de diapositivas, sino un PowerPoint. En fin, de seguro ni siquiera se habían dado cuenta. Ah, caray. En 1989, Apple no se quedaría quieta y lanzaría la Macintosh portable. Fue el primer intento de una Mac portátil, con apenas poquito más de 7 kilos de peso. Evidentemente la tecnología no estaba lista y tuvo poco éxito comercial, pero fue el primer intento de crear una computadora portátil. 1990 marcó la llegada de Windows 3.0 y fue el primer éxito masivo de Microsoft en el mundo de gráfico. Para muchos usuarios de PC fue el momento en que la computadora dejó de ser una pantalla negra con letras para convertirse en algo visual, amigable y moderno. Era como tener una Macintosh pero en tu PC y mucho más barato. Vendió 10 millones de unidades en los primeros 2 años y con la llegada de Windows 3.1 presentó mejoras como el rediseño de la interfaz, gráficos y todo corría más rápido y fluido. El administrador de archivos ahora era más útil y fácil de navegar. Y por primera vez había soporte para redes, que era ideal para las oficinas. También soportaba mejor la multimedia, el CD-ROM, sonido, gráficos y color. Fue el primer Windows preinstalado masivamente y el que muchos conocieron gracias al solitario y al buscaminas. En pocas palabras, con Windows 3.1 Microsoft dejó de imitar y empezó a dominar por méritos propios. ¡Cielos, qué macizo! En 1993 se lanzó Windows NT con un enfoque empresarial. Es importante mencionarlo ya que fue un sistema operativo creado desde cero, sin MS-2 de fondo. Lo más importante es que fue la base para Windows 2000, XP y los subsecuentes sistemas operativos de Windows. Y llegamos a 1995, específicamente al 24 de agosto. Se lanzó Windows 95 y fue un evento mediático global, con comerciales usando Start Me Up de los Rolling Stones. Windows 95 presentó un rediseño completo de la interfaz. También integró por primera vez el famoso botón de Windows de inicio. Era mucho más potente y estable que Windows 3.1, al estar diseñado en 32 bits y no en 16. Se vendieron 7 millones de copias en las primeras 5 semanas. Si lo comparamos con Windows 3, que vendió 10 millones en 2 años, la cifra sorprende bastante. También venía listo para usar Internet. No tenía navegador por defecto, sin embargo Microsoft lo agregó en una actualización un par de meses después. Y este movimiento nos hace irnos a 1996, año clave para Microsoft y su incursión en el Internet, con el lanzamiento de Internet Explorer 3.0, que fue la primera versión en verdaderamente competir con Netscape, quien en esos años era el navegador número 1 de Internet. También nació Hotmail, no creado por Microsoft, pero que al año siguiente sería adquirido por ellos. MSN se transformaría en un portal de noticias, servicios y correo, intentando competir con AOL y Yahoo, y se lanzaría Windows NT 4.0, con la interfaz de Windows 95, pero con el núcleo profesional y estable de NT. Estos últimos años fueron de éxito tras éxito para Microsoft, lanzando sistemas operativos nuevos, versiones mejoradas del Office, aumento de ventas y con su Windows 95 convirtiéndose en el sistema operativo más usado a nivel mundial. Por otro lado, y regresándonos un par de años, en 1991 Apple lanzaría la PowerBook, una línea de computadoras portátiles que redefinió cómo debía ser una laptop moderna. Digamos que aprendió bastante de la Macintosh portable y lanzaron 3 versiones, la 100, la 140 y la 170. Esos eran los nombres de las versiones. Las PowerBooks resaltaban por su diseño ergonómico e innovador. También ese año lanzaron System 7, el sistema operativo de las Macs. Contaba con mejoras gráficas, multitarea cooperativa y soporte para redes. Incluyó soporte para QuickTime Player, lo que permitía reproducir videos, que era una innovación gigante para esa época. Fue una de las mejores versiones y que incluyó más cambios. 1992 marcaría el inicio de una época complicada para Apple que duraría 5 años, hasta el regreso de Steve Jobs a la compañía. Pero ya lo hablaremos más adelante. Ciertamente Apple seguía siendo influyente en el mundo de la informática, pero comenzaban a notarse síntomas de desorganización, saturación de productos y presión competitiva por Windows. Lanzaron la MacBook 145, la Macintosh LC2, la Macintosh Performa 200 y 400, la Macintosh Ulpix, la verdad no sé cómo se pronuncia. La Motherfucker. El intento era abarcar todos los nichos posibles, pero esa estrategia los llevó a generar confusión en el mercado y una fragmentación interna. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y por si no fuera suficiente, Apple lanzaría la Quadra y la Centris, según ellos para segmentar su mercado. Quadra era la Mac poderosa y con mucha capacidad, y Centris era la versión light de esta misma. También lanzaron la línea Performa, una línea de computadoras personales, que sin embargo no era un solo modelo, sino eran varios modelos de la misma familia Mac, vendidas bajo el mismo nombre. Intentaban competir con las PCs con Windows de Compaq, IBM y otros fabricantes.
Sin embargo, había demasiados modelos, más de 60 en su punto más alto. El soporte técnico era un problema, ya que era muy complicado dárselo a diferentes versiones de las Macs. Tampoco podían competir frente a las PCs, que eran más baratas y con mayor soporte para el software. En 1993 Apple seguiría lanzando productos y más productos, lanzando el Apple Newton, que era un dispositivo pionero tipo PDA, asistente digital personal, que incluía la escritura a mano y tenía muchas cosas interesantes, pero también tenía muchos errores técnicos, era muy caro y terminó siendo un fracaso comercial. Ya hablé de este producto en otro video anterior y se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo vean. Entre los años de 1994 y 1995, Apple seguía sin entender el mercado. Seguía lanzando productos, ampliando su catálogo y, según ellos, mejorándolo. Sin embargo, en el 95, con la salida de Windows 95, estos esfuerzos se verían más que eclipsados, ya que el éxito de dicho sistema operativo eclipsaría por completo a Apple, que por sí sola nos estaba ayudando bastante con un catálogo más que confuso. Por otro lado, los cambios constantes de CEOs tampoco ayudaban a la empresa. Habíamos pasado de Scully a Spindler y luego a Melio, 3 CEOs en 5 años, por lo que la empresa evidentemente había perdido el rumbo. Se acabó. Todo. Todillo. Hasta 1996. Habíamos dejado a Steve Jobs renunciando de Apple y fundando Next. ¿Y qué pasó con la compañía? Bueno, en el 85 se fundó Next. En 1988 se lanzó la Next Computer, la primera computadora de la empresa, que fue innovadora en hardware y software con Next Step, que fue su sistema operativo basado en Unix. El sistema operativo fue pionero en interfaz gráfica. Estaba enfocado en universidades y negocios y lograron contar con instituciones como el MIT y la NASA. En 1993, Next dejó de fabricar hardware para enfocarse únicamente en software, vendiendo su sistema operativo para PCs, comiéndose un pedacito del mercado que tenía Windows. Apple sabía todo esto, por lo que a finales del 96 decidió comprar Next por $429 millones, lo que marcaría el regreso de Steve Jobs a la compañía. En el próximo video hablaremos de Windows 98, 2000, Millennium y el eterno Windows XP. Y por otro lado veremos cómo el regreso de Jobs a Apple vino a traer claridad, orden y sobre todo rumbo a una empresa que estaba completamente perdida sin su fundador. Eso sería todo por el video del día de hoy. Ya saben, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video. Adiós.